Giovanni Ospina de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia en la ciudad de Cali. Les extendemos un saludo fraternal a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes titulada El matrimonio bíblico, un pacto en el espíritu, un misterio revelado. El matrimonio bíblico, un pacto en el espíritu, un misterio revelado. Y cuando hablo de un pacto en el espíritu es porque precisamente nosotros vamos a mirar que el matrimonio no es realmente lo que usualmente se conoce como una unión de dos personas sencillamente unidas, valga la redundancia, por un vínculo civil o religioso. El matrimonio bíblico, el matrimonio que aparece en la palabra de Dios, es un vínculo de carácter espiritual y tenemos que considerarlo de esa manera. Es un vínculo de carácter espiritual. También le hemos llamado un misterio revelado porque Pablo es el que utiliza esa expresión y a su debido momento llegaremos a esa escritura donde nos habla de un misterio. Lastimosamente, por la mala comprensión o por la desinformación, muchas personas que no han comprendido este misterio bíblico es que han mal llamado al matrimonio sencillamente a un acto civil o una ceremonia religiosa. Para muchas personas eso es el matrimonio, un acto civil o una ceremonia religiosa. Pero la Biblia nos habla de un misterio. Y la idea a través de este estudio es que empecemos a profundizar. La Biblia dice que el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Le hemos pedido a Dios la revelación de ese misterio y efectivamente la revelación de ese misterio espiritual está dado en la palabra de Dios y el propósito es que profundizando, conociendo ese misterio, tengamos la revelación. La Biblia dice que conociendo la verdad nos hará libres. Inicialmente vamos a colocar el fundamento para este estudio. Esto es una introducción y para mí es importante que todos sepamos cuál es el fundamento escritural. Usted se va a dar cuenta que a través de este estudio hay muchas cosas que de pronto estaban en nuestro propio criterio, en nuestra concepción, tal vez lo que nos enseñaron muchas personas, probablemente se vea contradecido con lo que nosotros vamos a ver en este estudio. Probablemente sea diferente. Pero una cosa sí quiero dejar en claro, y es que note por favor que lo único que nosotros haremos a través de este estudio es profundizar en la escritura. Hay cientos de versículos bíblicos tocantes a este tema y procuraremos tocarlos los más posibles. Entonces, vamos a establecer el fundamento. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Diga conmigo, nueva criatura. Y dice la Biblia, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Diga conmigo, todo es hecho nuevo. Diga conmigo, todo. Si la palabra dice que todo es hecho nuevo, y en la Biblia todo significa todo. Si todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Jesús nos habló que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y es nacer del Espíritu. Escuche lo que le voy a decir. Jesús se refirió al nacer del Espíritu. Esto es algo que nosotros antes de conocer a Jesús no teníamos, ni siquiera conocíamos. Ni siquiera un maestro de la ley, cual era Nicodemo, un hombre importante, ¿no? Así, una eminencia religiosa entre el pueblo judío, ni siquiera él sabía acerca del nuevo nacimiento. Ni siquiera él lo entendía. Pero era necesario que Jesús revelara esa verdad, ese misterio. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un nacimiento del Espíritu. A partir de allí, se desarrolla toda nuestra vida en Dios. Es una vida espiritual. Antes de conocer a Jesús, la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Antes de conocer a Jesús, cualquier tipo de relación que nosotros hubiéramos podido tener con Jesús era sencillamente religiosa, no desde el Espíritu. Era sencillamente religiosa. No importa la tradición religiosa que nosotros hubiéramos podido seguir, pero no estábamos en la verdad, no conocíamos a Cristo, no habíamos nacido del Espíritu, no había vida espiritual. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu estaba muerto. Para entrar al reino de los cielos no se necesita una religión, se necesita una relación con Dios que solamente se puede llevar a cabo desde el Espíritu. Juan 4:24 dice la palabra de Dios que Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Y adorar no significa pararse en un lugar para cantar canciones levantando las manos y decir te adoro Señor. Literalmente significa seguir a Dios, porque los que le seguimos, lo seguimos por adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, nuestra relación con Dios es a través de nuestro espíritu. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra vida espiritual, escuchen, todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos tiene una injerencia directa en nuestra área espiritual. Si la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, tenemos que entender que a partir de ahora todo se va a desarrollar a nivel espiritual. Nosotros empezamos a vivir una nueva vida, un nuevo modelo implantado para existir, que fue Dios el único que lo diseñó. Tenemos una nueva forma de vida y esta forma nueva de vida fue Dios el que la instituyó.
Usted tal vez habrá escuchado esa expresión, yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Pero la Biblia dice en Juan capítulo 7, Jesús dice, el que cree en mí como dice la Escritura. O sea, no es como uno quiera. Jesús dice, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y sigue diciendo el pasaje, esto se refiere al Espíritu de Dios que habían de recibir los que creyesen en Él. El que cree en Jesús, como dice la Escritura, recibe el Espíritu de la Escritura para poder vivir la vida que la Escritura dice. ¿Me hago entender? Entonces, si vamos a vivir una vida en Cristo, tenemos que tener en la palabra de Dios nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra autoridad. Esa nueva vida que experimentamos en Cristo, ese nuevo modelo implantado de existir, es un diseño único y excelso, dispuesto en toda perfección por nuestro amado Creador. Esa nueva vida está modelada en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En este libro, que nosotros llamamos Biblia, encontramos el manual de vida de todo creyente. Nadie, absolutamente nadie que quiera vivir en Dios puede hacerlo sin fundamentarse en esta palabra. Okay. Entonces, lo que quiero es establecer el fundamento, porque en este tema que nosotros vamos a tocar es necesario saber que no lo vamos a tocar desde la perspectiva humana, sino todo lo que dice la Biblia al respecto del matrimonio. No lo que los hombres opinan, no que los hombres interpretan, sino lo que dice la Biblia. La nueva vida que ha de vivir un creyente está modelada en la palabra de Dios. Esto significa que lo que yo quiera hacer en mi nueva vida debe estar escriturado acá. Si no vivo lo que dice la Biblia, sencillamente no soy cristiano. Cristiano no es aquel que hace lo que los cristianos hacen. Cristiano es aquel que hace lo que Jesús hizo. Jesús es el camino. Jesús es el camino. ¿Ok? Todo fundamento sobre el cual edificábamos nuestra vida pasada antes de venir al encuentro con Jesús era solo arena. Era solamente cuestión de tiempo para que esa vida que nosotros pretendíamos edificar sencillamente pronto se desmoronara. La Biblia habla de dos tipos de personas, uno que edifica su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Y sabemos lo que sucede cuando vienen las tempestades, las tormentas de la vida sobre las dos casas. Una cae porque no tiene fundamento estable. La Biblia dice que Jesús es la roca. Lo otro es solamente arena. Vamos por favor a mirar un versículo de la palabra de Dios que está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer después del versículo 6. Colosenses capítulo 2 versículo 6 hasta el 8. Únicamente Dios en su palabra nos entrega el diseño perfecto con el cual los hombres alcanzan su plenitud y realización total. Los modelos humanos, las tradiciones de los hombres y la filosofía de vida no están destinados al éxito sencillamente porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y miren lo que sigue allí diciendo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Diga conmigo, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Hoy vamos a mirar cuál es el origen de la percepción del matrimonio como una relación que se llevó a cabo por la unión en una ceremonia o en un acto civil. Vamos a mirar que el origen de esa concepción no es bíblico. El origen de esa concepción del matrimonio corresponde a las tradiciones de los hombres. Lo que es realmente el matrimonio está descrito en la palabra como una relación espiritual. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Pero quiero comenzar con este versículo, estableciendo el fundamento. Porque la Biblia dice que como recibimos a Jesús, así tenemos que andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Estaba hablando de una casa que se destruye, que se cae, y es la que edifica sobre la arena. La arena representa la filosofía de los hombres, el pensamiento de los hombres, la filosofía de vida, las tradiciones humanas, las religiones. Cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre las tradiciones de los hombres, sobre las religiones, sobre la filosofía de vida de la humanidad, estamos edificando nuestra vida sencillamente sobre arena. Esa casa va a caer. Y aquí nos dice claramente la palabra de Dios que tenemos que estar arraigados, cimentados y sobreedificados en Jesús, en su palabra. Y dice, así fueron ustedes enseñados, dice el pasaje al principio del versículo. Así fueron ustedes enseñados. Pero más adelante hay algo que me llama poderosamente la atención, y es en el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas. Entiéndase filosofía por pensamiento humano, ¿ok? Mire que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. La Biblia nos dice que cuando alguien quiere proponernos las tradiciones humanas como fundamento de nuestra vida, nos están engañando. Porque mire, el arquitecto de nuestra vida es Jesús. Él es nuestro creador. Él sabe cómo nosotros funcionamos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Le voy a comentar de manera breve una anécdota. Cuentan por allí que por allá por los años 20, 30, 50, 40 empezaron a salir los carros masivamente de los Estados Unidos. Empezó a producirse vehículos en masa y las personas que no tenían forma de adquirir los vehículos que al principio recientemente habían sido inventados, solamente eran unas cuantas personas, pero se empezó a producir el vehículo más económico y la mayoría de las personas tenían acceso a él. Y había un hombre que se empezó a especializar en mecánica automotriz, uno de los primeros mecánicos. Y como era algo novedoso, algo nuevo, no todos eran muy buenos mecánicos. Y ese hombre era considerado el mejor mecánico de ese pueblo. Ese hombre era muy afamado porque no había un vehículo que no pudiera reparar. Y con todo su trabajo y constancia pudo adquirir un vehículo mucho mejor, de una categoría mejor, superior. Pero era obviamente un poco más complejo, no era el que él estaba acostumbrado a reparar. De todas maneras, tenía todavía la fama de que ningún vehículo le podía quedar sin reparar. En cierta oportunidad, él venía en su vehículo hacia las afueras de la ciudad, cuando de repente el vehículo se quedó varado a un costado de la vía. Y empezó a hacer todo lo que él sabía para que el vehículo encendiera, y después de 20 minutos, media hora, se encontró que no podía dar con el daño. Se bajó, empezó a reventar el motor, y mientras él estaba allí tratando de arreglarlo, pasaban personas a su lado, en otros vehículos. Amigo, ¿tiene algún problema? ¿Quiere que le ayude? Él sencillamente respondía, no se preocupe, yo soy el mejor mecánico de este pueblo, esto no me queda grande, yo puedo resolverlo. La gente seguía. Y ya había pasado más de una hora y seguían pasando carros y seguían deteniéndose. Amigo, ¿tiene algún problema? No, esto no es nada que yo no pueda resolver, soy el mejor mecánico de este pueblo, yo lo arreglo. Ya le estaba cogiendo la noche, llevaba 3 horas allí. Cuando pasa un señor con guantes blancos, sombrero de copa, en un vehículo hermoso, de la mejor gama, y se detiene justo a su lado y le dice, amigo, ¿tiene algún problema? ¿Necesita ayuda? ¿Le puedo colaborar en algo? Este mecánico se echó a reír. Y usted con sus guantes blancos, por favor, yo soy el mejor mecánico de esta ciudad. No hay nada que yo no pueda solucionar, no se preocupe. Está bien, él siguió conduciendo. 4 horas más tarde viene de regreso ese hombre y se encuentra que todavía él está allí varado. Él se detiene, se baja de su vehículo y le dice, señor, ¿puedo ayudarlo? Y dijo, ya le dije que soy el mejor mecánico, esto no es nada que yo no pueda solucionar. Pues se quitó sus guantes, hizo unos 2, 3 movimientos allí de manera sencilla, le dijo, por favor, intente prenderlo, encenderlo. Inmediatamente el vehículo prendió. Este mecánico se quedó sorprendido y le dijo, ¿usted qué hizo? Yo soy el mejor mecánico que existe. ¿Cómo puede usted hacer algo así tan sencillo y empezar a funcionar? Se extendió su mano y le dijo, mucho gusto, yo soy Henry Ford, yo creé este auto. A veces nosotros alardeamos de conocimiento, de autosuficiencia, y pensamos que podemos lograrlo todo. El hombre desde siempre ha querido resolver el problema del hombre y lleva miles de generaciones y no ha podido resolverlo. El hombre no ha encontrado la causa de su mal porque sencillamente no ha querido aceptarlo. Jesús es nuestro creador, Él sabe cómo nosotros funcionamos. No podemos alardear diciendo, soy el mejor mecánico, yo sé cómo arreglarlo, yo sé que con mi filosofía, mi pensamiento de vida. Por eso dice la Biblia, miren que nadie los engañe. Que nadie les proponga como argumento de vida esto o aquello, porque yo soy el que los crea a ustedes, yo sé cómo ustedes funcionan. Escúchame, tú no eres un cuerpo. La persona que me está mirando, tú no eres un cuerpo. Eso es tu estuche. Tú eres la persona que está dentro de ese cuerpo. En esencia, eres un ser espiritual. La Biblia dice que mientras este hombre exterior se va desgastando, no obstante, nuestro hombre interior se va renovando día con día. En nuestro interior está la esencia de lo que somos. Y un día vamos a dejar ese estuche y vamos a continuar existiendo por siempre. El hombre no va a dejar de existir, va a seguir existiendo. La vida no es la existencia, vivir es estar con Dios. Si nosotros, cuando dejemos este cuerpo, este estuche, seguimos existiendo, si vamos a estar del lado de Dios y con Dios por toda la eternidad, eso se llama vivir. Y estar lejos de Dios por toda la eternidad es lo que la Biblia llama estar muerto, separado de Dios por toda la eternidad. Y déjeme decirle, con respecto a este tema particularmente, este tema es un tema muy delicado, el tema del matrimonio, porque involucra todo el ser interior del hombre, todo el ser, y compromete inclusive hasta la salvación de una persona. Por eso es tan delicado. Debemos que Dios sea el que nos hable a través de su guía, de nuestro manual de funciones, cómo es que esto funciona, para que no hagamos apreciaciones ligeras al respecto.
Y no nos basemos en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo. Escucha lo que dice, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Cuántos quieren seguirme en mi interés de profundizar en la palabra de Dios y aprender acerca del matrimonio, lo que dice la Biblia, y no según el concepto de lo que en el mundo se habla? Amén. Una vida triunfante y bendita es aquella que se desarrolla luego de poner su total confianza en la verdad de Dios descrita en las Sagradas Escrituras. La vida abundante que el Señor Jesús nos prometió en Juan capítulo 10, versículo 10, es aquella que establece como fundamento el cimiento más estable, el cual es la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Jesús nos prometió una vida en abundancia. Y solamente esta vida que el Señor prometió se puede llevar a cabo si la edificamos en el fundamento de la palabra de Dios. ¿Estamos? Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Jesús habla aquí y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Diga conmigo lo que Él dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento de esa casa sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, estas palabras, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Diga conmigo, grande ruina. Diga conmigo, sin fundamento. Hermano, si el hombre hubiese podido encontrar el éxito en su vida, la plenitud, la realización sin Jesús, Jesús no hubiera tenido necesidad de venir aquí a la tierra. ¿Me hago entender? Pero Jesús vino a traer solución, respuesta al ser humano. Por eso vino a darnos su palabra. Dios no quiere que nuestra vida termine en ruina. La peor ruina no es la económica. La peor ruina es la espiritual. Notemos que en el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús nos habla y comienza diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Como verdaderos seguidores del Señor Jesús, estamos llamados no solo a asistir a una congregación y alabar a Dios diciendo Señor, 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 sino a hacer lo que la palabra de Dios dice exactamente que debemos hacer. Dios no está esperando de nosotros que le demos una expresión de alabanza solo de labios, sino que atendamos con especial cuidado a lo que Él nos demanda de su palabra que hagamos. Por favor, miremos esta siguiente cita bíblica. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente, diga conmigo atentamente. Pero el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire el contraste de este versículo con el anterior que decía: grande fue su ruina. Algunos creyentes de hoy asisten a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y cuando salen de allí pronto olvidan que la manera como deben vivir no es según el diseño que el mundo quiere implantar en sus vidas, sino según el diseño que Dios ha establecido en su palabra. Es verídico, como dice la palabra. Cuando venimos a la iglesia nos vemos en un espejo, vemos la realidad. La palabra de Dios es un espejo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien deseaba entrar al templo, debía pasar por una fuente que estaba llena de agua, se llamaba el lavacro o la fuente de bronce. Y la Biblia dice que era hecho en bronce, y el bronce era hecho con de bronce eran los espejos que se utilizaban en aquel entonces. Cuando una persona venía a lavarse, literalmente se veía a sí mismo allí. Esta palabra es nuestro espejo. Aquí nos vemos nosotros como somos. Pero algunas personas no creen en la fidelidad del espejo. Si la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, tenemos que creerlo. Nuestro corazón no es bueno. Cuando a Jesús le dijeron: maestro bueno, Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Esta palabra, nos está mostrando la radiografía interna de nuestro ser espiritual. Nos está diciendo cómo somos. Y cuando reconocemos cómo somos y quiénes somos, entonces es que reconocemos la necesidad de Dios. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La pregunta es: ¿quiénes aman? ¿Quiénes aman?
Solamente algunos que se reconocen en su enfermedad son los que buscan a Dios. Y por eso nosotros estamos hoy aquí reunidos, en este hospital espiritual, porque eso es la iglesia. No es un museo de santos, es un taller de pecadores, donde venimos a ser reparados en el taller del maestro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es la casa del alfarero. Los que estamos aquí no somos buenos, por malos es que estamos aquí, porque necesitamos ser transformados y ser cambiados y empezar a ser buenos, porque se puede ser, como dice la palabra de Dios. Entonces, hay quienes aún siendo cristianos son proclives a orientar su manera de vivir conforme a conceptos o tradiciones humanas, solo porque tal vez probablemente lo esté diciendo algún ministro desde un púlpito, y aunque eso no esté fundamentado en la Biblia. No es esto lo que el Señor Jesús nos enseña, sino que Él nos dice que lo que tenemos que hacer es lo que está plasmado en las Escrituras. Por eso nos exhorta diciendo, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Para nosotros el fundamento de este material completa y absolutamente es la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que Jesús dice. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. El material que estoy usando para esta enseñanza es un libro que su servidor está redactando y que pronto será publicado, que tiene el mismo nombre, El matrimonio, un pacto en el espíritu, un misterio revelado. Obviamente aquí hay algunas cosas descritas que por cuestión de tiempo no puedo tocar en el púlpito, pero es un libro bastante interesante que tiene muchos aspectos importantes con respecto al tema del matrimonio. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Pablo habla diciendo, estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, un evangelio diferente. Ahora bien, Pablo le está hablando a una iglesia, no le está hablando un poco de hombres descarriados. Está hablándole a una iglesia que se está congregando en un lugar que tiene nombre de iglesia cristiana. Pero Pablo llega a Galacia y está asombrado diciéndole, estoy asombrado de que ustedes tan pronto, después de que yo vine, les prediqué el evangelio, se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se estaban congregando en el nombre de Jesús, se estaban exponiendo la Biblia, pero habían cambiado el mensaje, lo habían tergiversado, lastimosamente, como habíamos leído anteriormente. Se empezaron a basar tal vez en las tradiciones humanas. Y Pablo dice allí, no que haya otro, porque la verdad es una sola, amén. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Diga conmigo, alterar el evangelio de Cristo. ¿Quién, Dios mío, en sus 5 sentidos querrá alterar el mensaje de Dios? Si la Biblia dice que no debemos quitarle ni añadirle, no solo las Escrituras. El problema no es solo de los traductores de las Biblias que le quitan o le ponen. El problema es de muchos predicadores, de muchos cristianos, que a veces encontramos en este libro cosas que tal vez no nos gustan. Y no le quites ni le pongas a tu vida nada diferente de lo que está acá. Si la Biblia dice que necesitamos algo que está aquí consignado, no lo quites, lo necesitas. Si la Biblia dice que necesitas pasar por pruebas, pasar por diferentes adversidades, no se lo quites. No se lo quites. Y si la Biblia dice que tienes que poner amor, si la Biblia dice que tienes que poner humildad, tienes que añadir. Nosotros somos responsables, no solamente los traductores. Es muy fácil decir, los traductores tal vez le quitaron esta porción, le quitaron esta palabra, pero nosotros somos responsables de lo que nosotros queremos aceptar. No podemos quitarle esta palabra, no podemos dejar de predicarla tal como está escrita, sencillamente para agradar a las personas. Este es mi manual de vida. Si yo quiero vivir, necesariamente tengo que aferrarme, como dice Pablo, echa mano de la vida eterna. Tengo que abrazar esa verdad, porque por ella murió mi Salvador. Amén. Este libro es vida para mí, porque fue muerte para Jesús. Jesús dijo, el que la quiera ya, la de perder, y perderla no significa otra cosa que negarme a mí mismo, a mi propia voluntad. Tal vez yo quisiera hacer 1000 cosas que están contrarias a esta palabra. Yo no sé cuántos pueden estar de acuerdo conmigo, que en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo que hemos querido, que nos ha placido, que seguramente ni siquiera es pecado, pero lo decidimos hacer y estaba en contravía de lo que Dios quisiera. ¿Cuántos saben que eso es así? Jesucristo nos enseñó allá en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando. Getsemaní significa el lugar de las olivas. Las olivas son aquellas de donde se extrae el aceite. Si alguien quiere el aceite en su vida, el aceite de la unción necesita pasar por el huerto de las olivas, donde son trituradas para que se pueda sacar el mejor aceite. Y lloró amargamente, dice la palabra de Dios, y de su cabeza salían gotas de sangre por causa de la presión que estaba viviendo, de la angustia, porque él dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Y su oración fue esta. Su oración fue, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. ¿Quién en sus 5 sentidos aceptaría un tormento semejante? Sabe solamente aquel que sabe que si hace la voluntad de Dios, todo le irá bien.
y en todo lo que haga va a prosperar. Uno diría, pero ¿cómo podemos ver a Jesucristo crucificado como prosperado? La Biblia lo dice en Isaías: verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Porque Él sabrá y Él verá que entregó su vida y muchos hijos, como dice Hebreos, los llevó a la gloria. Y en eso estamos nosotros. Amén. No que haya otros, sino que algunos que les perturban quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea tenido por maldito de Dios. Eso es lo que significa anatema según algunas versiones. Pero si aún nosotros, dice Pablo, vea, si yo llego a cambiarle el mensaje de la Biblia, si yo llego a predicarle otra cosa que no está conforme a la palabra de Dios, o si aún un ángel del cielo se le aparece y le anuncia algo diferente a lo que está escrito acá, dice, sea tenido por maldito de Dios. Gálatas capítulo 1 también, en el versículo 10 dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El mismo Pablo está hablando ahí. Si buscara la aprobación de los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no hablamos para que Dios nos apruebe. Un verdadero ministro de Dios es una persona que habla delante de Dios, consciente de que va a rendir cuenta delante de Dios por cada palabra que ha hablado. Dice la Biblia, de toda palabra que hablasen los hombres de manera ociosa, van a rendir cuenta el día del juicio. Y a mí me van a pedir cuenta de cada alma. Y yo soy responsable del mensaje que le predico. Por eso no trato de agradarle, sino trato de serle sincero y verdadero. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que los que están con Jesús, y esa es una visión después, en el tiempo de la gloria, la Biblia dice que los que están con Él, es decir, los que alcanzaron la salvación, dice, son llamados fieles y verdaderos. Allá no va a aparecerse nadie que no es de la verdad. Y allá tampoco se va a aparecer nadie que no sea fiel. ¿Cuántos son fieles y verdaderos? Va a estar con Cristo. ¿Amén? Sigue hablando Pablo en Gálatas capítulo 1. Y sigue diciendo allí, después del versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea tenido por maldito de Dios. Ser oidor y no hacedor es ser olvidadizo. Ser oidor y no hacedor es ser oidor olvidadizo. Porque ¿para qué venimos nosotros aquí? No venimos a escuchar una conferencia solamente. No venimos sencillamente a escuchar un mensaje de superación. Venimos a recibir instrucciones para la vida. Quien viene a oír y no hace lo que debe hacer allá afuera es un oidor olvidadizo. Ahora la pregunta que cabe hacer aquí ¿es posible olvidar que somos cristianos? ¿Es posible olvidar? Y seguramente puede alguien allí discutir y decir, bueno, yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, cuando me saludan respondo, Dios te bendiga, oro por los alimentos, etc. ¿Cómo podré olvidar que soy cristiano? Pero eso no es lo que la Biblia dice que hace a un cristiano. Un cristiano se hace en caminar en aquello que muestra la Biblia. Caminar en aquello que nos dice la Biblia que debemos caminar. Santiago nos decía que quien no es hacedor de la Escritura ha olvidado lo que es. Podemos decir Dios le bendiga, podemos decir gloria a Dios, pero si nosotros no vivimos lo que dice la Escritura, sencillamente olvidamos lo que somos. No son los modos, no son las jergas, los clichés o las costumbres entre comillas evangélicas lo que me hacen ser cristiano, sino el hecho de que funde mi vida en la palabra de Dios, en la única y absoluta verdad divina que es la palabra de Dios, y no en lo que un hombre me dicte, aunque sea desde un púlpito. Esto es importante aclararlo porque a lo largo de este estudio que hemos llamado el matrimonio bíblico, descubriremos que mucho de lo que se enseña desde púlpitos hoy en día, lastimosamente no es doctrina fundamentada en las Sagradas Escrituras, sino en las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Como hombres y mujeres fieles a Dios y temerosos de su palabra, debemos tener cuidado con lo que aceptamos como doctrina cristiana, porque de ello deriva nuestra salvación. Miremos por favor la carta primera de Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3 hasta el 5. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira en cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire que es Pablo, el apóstol de Cristo, quien nos dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
necesitaba establecer este fundamento, y hay muchos otros más versículos, porque le aclaré que muchas de las cosas que vamos a ver en este estudio, primero que todo, todas son bíblicas, todo el sustento es bíblico, pero muchas de estas cosas no están en consonancia con lo que nos han enseñado durante muchos años, bien sea en el cristianismo o fuera del cristianismo. Por eso le pido que usted tenga claro estas escrituras, quise establecer este fundamento, porque algunas personas dirán, cuando venga a enseñar al respecto del misterio del cual habla Pablo, de lo que es el matrimonio, muchos dirán, no, eso no es así, a mí me dijeron que el matrimonio era esto o era aquello. Un momento, está en ti. Si aceptas lo que los hombres dicen o lo que la Biblia dice, porque gracias a Dios tenemos bastantes versículos, cientos de escrituras, cientos. ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? El Salmo 119 dice, sumamente pura es tu palabra, la cual ama tu siervo. La palabra de Dios hay que amarla. En Mateo 7:21 dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir Señor, Señor, sino hacer lo que Dios dice que hagamos. Ahora, ¿por qué debemos nosotros hacer lo que Dios dice que hagamos? Porque ese es el manual de nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver el matrimonio con esto? Porque el matrimonio, le dije desde el principio, tiene implicaciones espirituales muy, muy serias, demasiado serias. Implicaciones espirituales que determinan, inclusive pueden determinar nuestra salvación, nuestra perdición. Es algo demasiado serio. No es un tema pequeño en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos cualquier cantidad de escrituras. Y ya estoy terminando esta parte del fundamento para entrar de lleno en el mensaje del matrimonio. Como verdaderos hijos de Dios y genuinos creyentes, es lógico que encontremos nuestra guía de vida en la autoridad de la palabra de Dios, pues nuestra relación con Cristo está determinada a acatar el fundamento escritural de su palabra, antes que las tradiciones o mandamientos humanos. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? Este es pues el fundamento escritural. Todo lo que nosotros hemos de tener como base para este estudio es solo la palabra de Dios. En algún momento vamos a hacer referencia al libro de doctrina de la religión tradicional. Nos basaremos a ese libro que se llama Catecismo Católico Romano, porque vamos a mirar cuál es el origen realmente de la concepción de que el matrimonio es un rito, de que el matrimonio es una ceremonia. Vamos a referirnos a ello. ¿Cuál podría ser la manera más puntual para describir el matrimonio? Y esa porción siguiente que voy a comenzar a predicar a partir de este momento la titulé El matrimonio como vínculo espiritual. El matrimonio como vínculo espiritual. Y le pregunté a Dios, le pedí, esto ha sido trabajado por meses, la verdad años, han sido años reuniendo información bíblica para poder producir este material que hoy puede llegar al mundo entero a través de este video. Y utilicé dos palabras que no son tal vez muy conocidas, pero no se preocupe, le tengo el significado del diccionario para que no se va a encontrar con problemas con estas palabras. Así entiendo yo, y creo que es la forma más clara de, bueno, tal vez no para algunos muy clara, pero es la manera más puntual de describir lo que es el matrimonio. Primeramente debemos aclarar que el matrimonio bíblico está descrito en la palabra de Dios como un vínculo de tipo espiritual. Tenga eso claro desde el principio. Es un vínculo de tipo espiritual antes que meramente una unión terrenal. El matrimonio es un vínculo de tipo espiritual antes que meramente una unión terrenal. Aquí voy a leer la definición que puede tomar y voy a darle los significados de estas palabras según el diccionario para que lo tenga claro. El matrimonio es una intrínseca y compleja simbiosis espiritual. Raro, ¿por qué se come eso? Miren, las palabras existen por algo. Cada palabra tiene una aplicación puntual y específica. Para eso existen las palabras, para darle a cada cosa su significado. Y estas dos palabras literalmente describen lo que es exactamente un matrimonio. Se lo repito, es una intrínseca y compleja simbiosis espiritual. ¿Qué es intrínseco? Íntimo o esencial a un ser o a una cosa. Intrínseco significa íntimo o esencial a un ser o alguna cosa. Simbiosis significa asociación de dos seres a una sola vida en común. Por eso le dije que esta palabra describe realmente lo que es. Simbiosis, asociación de dos seres a una sola vida en común. No sé si usted recuerda este versículo donde Jesús dijo que los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Simbiosis significa asociación de dos seres en una sola vida en común. Eso se utiliza en el diccionario de la Real Academia Española. Paso a explicar. Cuando digo que el matrimonio es una intrínseca y compleja simbiosis espiritual, antes que un contrato público de tipo social, religioso o civil, me estoy refiriendo a que dos seres en esencia espirituales, se relacionan de una manera muy íntima, que no es meramente corpórea, no es física. Aunque es física, realmente la relación de ellos, de un matrimonio, es espiritual. Por eso es una simbiosis, una asociación de dos seres en una sola vida. Esto es algo que Pablo le llamó un misterio. No es fácil entenderlo, que de dos seres se haga un solo ser. Luego vamos a ver un pasaje de Malaquías más adelante, donde Dios habla del matrimonio, donde Dios dice que hay un solo ser lleno de espíritu, en el cual hay abundancia de espíritu. Luego veremos con más detalle, analizaremos todos y cada uno de esos versículos. En esencia, son dos seres espirituales íntimamente ligados y convertidos en un solo ser espiritual, y no meramente dos cuerpos conviviendo y compartiendo intimidad. Repito, en esencia son dos seres espirituales íntimamente ligados. Si usted está tomando nota, por favor, escriba la palabra ligados, porque vamos a mirar otros pasajes en la Biblia donde el matrimonio aparece como una ligadura. Quiero aclarar, algunas personas, por la enseñanza de la guerra espiritual, piensan que la ligadura es algo malo. Más adelante veremos la descripción de la palabra cónyuge, la definición etimológica de la palabra cónyuge. Literalmente significa con yugo, es decir, con un yugo puesto. Eso es estar ligado, unido mediante un vínculo muy fuerte a alguien. Eso es un yugo, eso es estar ligado. La Biblia utiliza la expresión ligado no necesariamente a las ligaduras de demonios. Jesucristo también nos pone un yugo, nos hemos ligado a Cristo. La Biblia dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar, llevad mi yugo. Le dice que el que es liberto de Cristo es esclavo del Señor. ¿Me hago entender? O sea, hay una ligadura aquí. En Génesis vamos a mirar que la Biblia describe cuando una persona se enamora de otra, le llama la palabra, se ha ligado su alma. Esas son cuestiones serias. Eso no es solamente sentir maripositas, hay un vínculo espiritual. Lo serio de esto es que cuando nosotros está el Espíritu Santo, eso se vuelve bastante complejo. ¿Ok? ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? ¿Está claro? Amén. Estoy tratando de ser lo más claro posible, ¿ok? Aunque la Biblia nos describe este hecho, o sea, el matrimonio como un vínculo de tipo espiritual, como un misterio en Efesios capítulo 5, no obstante, cuando lo estudiamos a profundidad, comprenderemos las implicaciones espirituales que subyacen a una relación de tipo marital, las cuales, escuche esto, las cuales afectan directamente nuestra relación con Dios. Por eso es que el elegir pareja no es algo tan sencillo. Las implicaciones espirituales que tiene el matrimonio, una relación de tipo marital, afectan directamente nuestra relación con Dios, inclusive nuestra salvación. De allí que este sea un tema de especial cuidado que requiere un minucioso estudio y profundización bíblica, y que en ninguna manera, escuche, de ninguna manera se debe abordar desde la superficialidad o la ligereza. Sería irresponsable yo como pastor hablar de esto de una manera muy somera, muy superficial, porque este es un tema muy profundo en la Biblia, que, como le dije, tiene implicaciones muy serias, inclusive pone en riesgo la salvación de una persona. Debemos aclarar estos temas, porque hoy en día, lastimosamente, el matrimonio en la sociedad de hoy, y no en la sociedad de hoy, desde siempre, ha sido tomado como un deporte. Inclusive algunos se atreven a decir, la primera causa del divorcio es el matrimonio. Porque algunas personas hoy asocian el divorcio con el matrimonio. Asumen de que si se van a casar, es lícito divorciarse. Pero vamos a mirar cuál es la perspectiva de Dios. No lo que nosotros digamos, no lo que nosotros nos convenga, no lo que nosotros quisiéramos decir, sino lo que Dios dice. La Biblia le llama a Dios como el Señor de los espíritus de toda carne. Vamos a ver esos pasajes en un momento. Dios es el dueño de nuestras almas, no nosotros. No podemos hacer con nuestras almas lo que nosotros queremos. Dígale que está a su lado y póngale el brazo así cariñosamente. Dígale, usted no puede hacer lo que quiera con su alma. Dígale, Jesús te compró. Dígale, Jesús te compró. Tu alma le pertenece a Cristo, no es tuya, no es tuya. Dígale que está a su lado, no es tuya, pelado. Dígale. Consideremos el siguiente pasaje bíblico y como primera medida notaremos que el contexto de dicho pasaje es en relación al matrimonio, y en segunda instancia que el apóstol Pablo establece una estrecha relación entre el matrimonio
entre dos personas y la unión entre Cristo y su iglesia. Quiero que me preste especial atención, mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque este texto es, por decirlo así, la columna vertebral de este tema. Quiero que por favor, si usted sabe, yo sé que usted está muy concentrado, donde quiera que usted me esté mirando, yo sé que usted está prestando especial atención, pero aquí, si usted tiene 100% de su atención, póngale 200%, porque cada palabra en este pasaje juega un papel especial, importante, en torno a ese tema. Este pasaje es la columna vertebral del matrimonio bíblico. Vuelvo a repetir lo que dije, ese es Efesios capítulo 5. Ahorita le doy la cita. Primero le pido que se concentre en lo que voy a decir. Ahorita le doy exactamente la cita. Consideremos el siguiente pasaje de Efesios 5. Como primera medida, notemos que el contexto de dicho pasaje es en relación al matrimonio, ¿ok? Y en segunda instancia, miremos que el apóstol establece una estrecha relación entre el matrimonio, entre dos personas y la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Estamos claros? Pablo está comparando la relación matrimonial de dos personas, dos seres humanos, con la relación entre él, Jesucristo, y su iglesia. Ojo con esto. Quiero aclarar, esto no es una mera alegoría. No es una mera alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría, el diccionario la describe como una representación de una cosa por otra, en virtud de alguna relación que media entre ellas. Una alegoría es una representación de una cosa por otra. Este pasaje de Efesios capítulo 5 no es una alegoría. No es una alegoría. Es exactamente lo mismo lo que sucede entre Cristo y su iglesia. Y ahorita por eso le dije, vamos a prestar atención a cada palabra. Ojo que Dios es el que está hablando. La palabra de Dios es perfecta. Ni una jota, ni una tilde está puesta porque sí. ¿Ok? La relación que describe de Jesús con su iglesia no se parece a la de un hombre y una mujer. No se parece, es exactamente la misma. Eso es un misterio espiritual que Pablo describe allí. No es una alegoría o una metáfora, porque en este pasaje no se presenta el matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación entre Cristo y su iglesia como dos cosas distintas, que se parezcan entre sí. En este pasaje se presenta esa relación como una misma cosa, la cual es la relación marital. ¿Cuántos han escuchado que la Biblia llama a la iglesia como la esposa del Cordero? Amén. Miremos por favor Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 33. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Voy a hacer énfasis en algunas palabras. Que nos muestran, o mejor, que nos demuestran que la relación entre el hombre y la mujer es exactamente la misma entre Cristo y su iglesia. Versículo 21, Efesios capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, subrayo propios, como al Señor. Diga conmigo, como al Señor. Ahí hago otro énfasis, como al Señor. Está hablando de la mujer casada y dice que viva como al Señor. La sujeción de la esposa al esposo dice como al Señor. Está comparándolas, son exactamente iguales. ¿Ok? Porque esta es la justificación, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, subraye así como, usted puede subrayar en su Biblia, así como, es también una relación equitativa, igualitaria, esto es igual, así como, vuelvo y repito, la relación entre el hombre y la mujer y Cristo y la iglesia, el marido es cabeza de la mujer, y luego dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos viendo que es exactamente igual, allí lo dice, así como, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo siguiente. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vuelve a aparecer la palabra. Así que, como, subraye por favor, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, subraye por favor, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vuelve a decirlo, como es acá, también es acá. ¿Estamos? Maridos, sigue diciendo el pasaje. Amad a vuestras mujeres, y subraye por favor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, igual, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Subraye por favor lo que sigue. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Subraye por favor, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Repito desde allí, como también Cristo a la iglesia. Aquí está hablando de Cristo y la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos saben que somos miembros del cuerpo de Cristo? Pero mire lo que empieza a aparecer aquí. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Diga conmigo, este misterio. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Qué? Ese pasaje, Pablo, ese pasaje habla del matrimonio. ¿Cómo lo metes a la relación de Cristo y su iglesia? Eso es lo que él dice, grande es este misterio. Discúlpeme, pero el apóstol Pablo recibió el evangelio por revelación. Hay muchas cosas que Pablo enseña que no las sabía nadie. ¿Quién enseñó el rapto de la iglesia? Así mismo. Notamos en este pasaje un misterio que Dios le reveló a Pablo. Y quien más habla del matrimonio es Pablo, bueno, y el Señor Jesús. El pasaje de Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escuche, los dos serán una sola carne, los dos uno. Es un misterio espiritual. Y Pablo dice, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Ahora, el cuerpo de Cristo es un cuerpo de naturaleza espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Que la iglesia de Cristo no es los cuerpos físicos literalmente allí ocupando un lugar en el espacio. La iglesia de Cristo son las almas de las personas redimidas. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano? ¿Sí? ¿Cuántos sabemos que no todo el que dice Señor, Señor es cristiano? La iglesia del Señor es invisible, solo Dios la conoce. Bueno, y usted debe saber si es iglesia del Señor o no. Queda claro que el vínculo que tiene la iglesia con su Señor y Salvador es exactamente idéntico al que tiene un hombre con su esposa. Pablo llama a esto un misterio, porque es una relación más que meramente física. Es espiritual. Présteme atención a esto. Esto es un misterio porque cuando la Biblia dice que los dos serán una sola carne, no se está refiriendo al cuerpo. Porque si fuese así, más adelante vamos a hacer vamos a detallar eso. Si la carne fuera allí, el cuerpo, las personas que se casan serían siameses. Porque la gente no entiende lo que es la carne y piensan que es el cuerpo, es que lo malinterpretan. Pero en este estudio vamos a mirar cuál es la naturaleza interior del hombre. Algunos dicen que el hombre es tripartito, que tiene 3 partes. Otros dicen que esta la doctrina de la dicotomía espiritual, son términos teológicos. Y algunos se van a aterrar cuando vean que la Biblia no dice ni lo uno ni lo otro. El ser humano, bíblicamente hablando, qué pena con los señores teólogos, con su santa teología, la Biblia no dice ni lo uno ni lo otro. El hombre ni es tripartito ni es dicotómico. ¿Quieres saber cuál es la verdadera naturaleza interior del hombre? Se lo voy a mostrar bíblicamente, ¿ok? A su momento. Ahí le dejo un dulcecito para que lo vaya chupando mientras saborea esta deliciosa palabra. Dice la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, miren, yo estudié teología y me salí porque me estaban haciendo salir de la Biblia. Bueno, me gradué, pero mi fundamento no es la teología. Mi fundamento no es la teología. En teología, lastimosamente, me enseñaron muchas cosas que no están en la Biblia. Y como leímos en 1 Timoteo capítulo 6, anteriormente, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Diga conmigo, le subió el título a la cabeza. Sencillamente, vamos a mirar lo que dice la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo que cuando empezaron, recién convertidos, cuántos están de acuerdo que cuando empezaron a estudiar la Biblia, se sorprendieron de muchas cosas? Y usted se asombró y dijo, wow, yo no sabía que eso era así. Pero le tocó empezar a hacerlo, ¿cierto? Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ser fiel a su palabra. Yo quiero amarlo con todo mi corazón. Y no voy a rechazar lo que me diga su palabra. Si los teólogos me enseñan que el hombre es tripartito, otra doctrina que es dicotómico, no me interesa lo atómico, no me interesa. Me interesa lo que dice la Biblia, ¿eh?
Y no se preocupe si usted está un poquito alterado, asustado. No, ya empecé a ver ese video y este hombre está errado porque el doctor fulano de tal enseña. Le pido paciencia y vamos a mirar bíblicamente, solamente bíblicamente. Si la Biblia lo dice, lo creo, si no, no. ¿Ok? Queda claro entonces que el vínculo que tiene la iglesia con su Señor y Salvador es exactamente idéntico al que tiene el hombre con su esposa. Pablo llama a esto un misterio porque es una relación más que meramente física, es de naturaleza espiritual. Aquí voy a dar otros pasajes que nos aclaran que la relación que tiene el Señor Jesús con su pueblo es una relación de esposos. Entonces queda claro que el vínculo que tiene la iglesia con su Señor y Salvador es exactamente idéntico al que tiene un hombre con su esposa. Pablo llama a eso un misterio porque es una relación más que meramente física, es de tipo espiritual. Vamos a ver unos pasajes que nos aclaran que la relación que tiene el Señor con su pueblo es una relación de esposos. Quiero que eso quede claro, porque luego vamos a mirar la relación que tiene un hombre con su esposa, ¿sí? Que tienen dos personas entre sí, y vamos a mirar en comparativo cuál es la afinidad o la relación que tiene Jesús con su iglesia, con su pueblo. ¿Ok? Eso es importante, es una relación de tipo espiritual. El primer pasaje es Cantares, capítulo 4, versículo 8 hasta el 12. Cantares, capítulo 4, versículo 8 al 12. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Baja del Líbano conmigo. Mira desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Senir y del Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Me robaste el corazón, hermana, esposa mía. Me robaste el corazón con una mirada tuya, con una gargantilla de tu cuello. Para aquellos que dicen que no pueden colocar alhajas ni cosas. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino tus amores y la fragancia de tus perfumes, más que toda especia aromática, esposa mía. Tus labios como un panal destilan miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el aroma de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, sellado tu manantial. Este es un pasaje que está en Cantares de dos enamorados, pero que tiene relación con Dios y su pueblo. En Cantares capítulo 5, versículo 1 dice: he venido a mi jardín, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Cantares 5:1. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Aquí lo dice muy claro, ¿ok? Sigamos viendo otras citas. La siguiente es Isaías capítulo 62, versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo. Jeremías capítulo 3, versículo 14, y luego hacemos un salto del versículo 19 al 20. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice el Señor. Jeremías 31, versículo 31 al 32. Vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Te desposaré conmigo para siempre. Y si puedes subrayar ese para siempre. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 15. Esta cita también está en otras porciones de los evangelios. Mateo capítulo 9, versículo 15 también se encuentra descrito en Marcos capítulo 2, versículo 19 al 20. Marcos capítulo 2, versículo 19 al 20. Y Lucas capítulo 5, versículo 34 al 35. Dice Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Aquí está refiriéndose al Señor Jesús como esposo de la iglesia. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado, lo oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Aquí está hablando Juan el Bautista y se refiere a Jesús como el esposo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice Pablo: porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pues os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Creo que es muy claro ese pasaje. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 9, dice que han llegado, en el primer pasaje, dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 21, del 2 al 9, dice que vio descender del cielo la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. El verso 9, el ángel le habla a Juan y le dice: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y hay otro pasaje de Apocalipsis 22, 17, y con este terminamos hoy. Dice: el espíritu y la esposa dicen ven. El que oiga, diga ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Está claro entonces con todos estos versículos cómo la relación entre Cristo y su iglesia es de esposos. Entre Dios Padre y su pueblo en el Antiguo Testamento es de esposos. ¿Está claro? En la siguiente enseñanza veremos ahora la relación entre el hombre y la mujer. Ya vimos la relación entre Dios y su pueblo, y vamos a ver que es exactamente igual entre el hombre y la mujer. Es una relación de tipo espiritual. En el siguiente mensaje, en la próxima oportunidad, veremos algo que llama la amalgama del matrimonio. Vamos a mirar lo que ocurre espiritualmente en un matrimonio. Y mejor, lo digo así, vamos a mirar cuándo tiene lugar un matrimonio. Voy a utilizar un término legal. ¿Cuándo se ha realizado un matrimonio de hecho? Pero de hecho hablando espiritualmente. Algunas personas piensan que el matrimonio es la firma del contrato. Algunos piensan que es la bendición del sacerdote. Algunos piensan que es la declaración de los votos, o yo los declaro por la autoridad que me es conferida por parte de un ministro. Pero realmente vamos a mirar si eso es lo que dice la Biblia, que es allí cuando tiene lugar el matrimonio. Y si es allí, pues bueno, vamos a mostrarlo bíblicamente. Y si no es allí, igual, vamos a mirar lo que tiene la palabra de Dios que decirnos respecto a ello. Por favor, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias. Tú dijiste, Señor, que tu palabra es la verdad y que conoceríamos la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy te damos gracias por la libertad bendita que tú traes a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu, por esta palabra bendita expuesta. Hoy oro por cada persona que está aquí y por cada persona que nos mira al otro lado de su pantalla, y te pido que tú le des sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento tuyo, Señor. Padre, pon espíritu de fe en ellos, que la fe, Señor, se despierte en sus corazones, que ellos puedan creer, Señor, el fundamento de tu palabra y sean completamente libres en el nombre de Jesús, que sean benditos en su entrar y en su salir y en todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Amén y amén.